Y sean todos bienvenidos, chicos, a la nueva batalla de War Thunder, donde encontramos con el Sherman, el mejor Sherman del juego, el mejor, sin lugar a duda, el M4A1 76W de 4.7, que de nuevo está al ruedo, el hacedor de leones, como muchos le llaman, porque me gusta y de verdad que me siento muy bien cuando juego con este vehículo. Me encanta, de verdad que me gusta mucho. Ahí está. Sabía que ibas a pasar por ahí, malvado. Bueno, por lo menos lo traqueamos un poquito. Ahí está. Ahí ya terminaste. Sorry, pero... que le estoy dando la munición. Tenía que haber... No sé qué está pasando, pero bueno. Tenía que haber ido con la primera, pero de repente cayó muy abajo. Sí. No hay nadie que salga por allá. Vamos a esperar a que salga este malvado. Ahí va, ya va a salir. Ahí va el humito. Ahí va echando el humito. Va a salir por aquí. Vamos a ocultarnos para que no nos vea. Ahí estás. Mucha confianza. Bueno, que no, por lo general, ¿qué te vas a esperar tú de que alguien te ataje así? Por ahí hay uno, porque lo estoy escuchando. Ahí está disparando. Este individuo. Miren. Ya esta es la tercera vez que me empuja. La tercera vez. Se vino y donde yo estaba allá atrás de una piedra se puso a empujarme. Después me puse por allá por el otro lado de la piedra, también comenzó a empujarme. Ahorita otra vez para meterse por acá. Por el nombre, por el tanque que está jugando, creo que es un retarder gringo nuevo en el juego, para mí. O sea, parece mentira, pero esa antiaérea aguanta bastante de frente. Bastante de frente. Tú te estabas enfrentando contra el T-14. No sé si hice bien o hice mal. De repente hubiera dejado, me hubiera salido más a cuenta dejar que se hubiera cargado al retarder ese gringo. Vamos a ver si ataja por aquí o sale por allá por atrás. Salió aquí. Pero sería el mismo que destruí hace rato. Gallin, le estoy dando la munición, ¿oíste? Le di en la munición, ¿oíste? Para que lo sepas. Para la próxima, ¿no? O sea, tú sabes. Le di en la munición. Vamos a ver a quién atajamos más por aquí. Aquí estaba pasando por aquí. Ven. No sé yo. Ahí viene el otro. De verdad, qué chimbo es no tener servidor dedicado, de verdad. Qué chimbo es no tener servidor dedicado. Uf. Voy a jugar por lo seguro. Me pusiera a hacer flanco, pero no quiero jugar por lo seguro. Me voy a quedar aquí y voy a hacer mi marca. Voy a jugar de la manera que me está gustando ahorita bastante jugar el juego, que es de una manera defensiva. Resguardas tu tanque, no te lo destruyen, haces bajas igualito. Si te consigues con un equipo mediocre, puedes muchas veces recular, tienes tiempo de meterte a un buen escondite, una cuestión así, que por lo general es el 99% de las veces. Quitar esto. Y bueno, me quedo aquí. My point. Muchos están aprendiendo de los puntines malvados. No lo sobreexploten, muchachos, no lo sobreexploten. Yo sé que todo el mundo quiere hacer lo mismo, quieren hacer bajas, que no te destruyan y hacer una buena partida y sacar puntos, investigar y ganar, pero traten de no sobreexplotar los puntos. Oye, un poquito random ese T-34, ¿no? Ahora sí, bueno. Pero si sobreexplotan los puntos que yo les enseño en los videos, van y nos cambian los mapas. Y entonces nos ponen a meternos por un pasillo, tanto a ellos como a nosotros. Y entonces, cuando vengan a ver, ya estamos jugando en una mesa de ping pong, literal. Cuando vengan a ver, estamos jugando en un pasillo cerrado.
Se metieron los dos para allá. No, sí, porque pensé que no. Dije, voy a marcar, no, pero dije, no, mejor me espero. Mejor irme colocando, porque hay veces que salen algunos que llegan, pisan y salen de una vez. Voy a colocar acá por aquí. Algunos dirán, ¿por qué tengo? Me estaban pidiendo mucho que metiera batallas completas. Completas, pues, o sea, que no hiciera tantos cortes. Tranquilo, yo hago lo que ustedes quieran. Ustedes quieren ver batallas completas, yo les pongo batallas completas, no hay problema. De hecho, me es más fácil porque en vez de sacar 4, 5, 6 batallas y cortarlas para que el video más o menos dure 20 minutos, o sea, tengo que jugar más. ¿Para dónde iba? Bueno, en vez, porque los videos más o menos... ¿Qué haces, malvado? Bueno, estoy viendo que tengo delay porque no fui ahí donde estaba apuntando bastante. Bueno, que es normal el delay. Vamos a salir, aunque él también tiene la cúpula, esa cúpula, la cúpula en embudo, de los rusos. Entonces, y me estaban pidiendo, no, pero que no haya tantos cortes, que sean más batallas completas. Y yo dije, bueno, ok, vamos. Para mí, inclusive, para mí es mucho más panza. Porque antes tenía que sacar 5 o 6 batallas y cortarlas y meter los mejores pedacitos de las batallas para hacer un solo video, ¿no? Y más o menos hacer en videitos así, pues, no, que claro, que no excediesen los 20 minutos, porque si no, bueno. Entonces yo dije, bueno, si quieren batallas completas, yo les pongo batallas completas. Para mí es más fácil, en vez de jugar 5 o 6 partidas para sacar un video, juego 1 o 2 y listo. Y juego 2 porque, vamos a estar claro, una batalla más o menos promedio son 15, 18, 20 minutos. Con una sola basta y sobra. Pero dije, bueno, vamos a meter dos para que más o menos. Pero si quieren así, si quieren batallas completas, no tengo ningún inconveniente. Ya se estaba listo. Para mí más panza. Muchísimo más fácil para hacer los videos así. Bien, vamos. Todavía no se ve, pero aquellos dos que están por allá, no sé si se ve en el minimapa. ¿Se ve el minimapa? ¿Se ve? Ok. Se están 2, no 3. Y aquí hay otro. Tenía que haber... Bueno, no voy a decir nada. No tenía que haber nada. Así, vamos a hacerle caso al árbitro. No le vaya... Bueno. Esperemos que ya están volviendo a capturar el punto. Sí. Ah, no. Porque estaba parpadeando. Es que estaba terminando de... Ok, no me fijé. Vamos entonces a echar para atrás y revisar bien estos, porque veo que los que están por allá, los aliados que estaban, por lo general tenían que haber sido destruidos porque están en nuestro spam. Pero de verdad que no sé. No quiero decir nada, pero los aliados ahí fallaron porque, o sea, las personas con las que estoy jugando en el equipo, ¿no? Fallaron porque los dejaron que se colaran. Aparte que los dejaron que se colaran, dejaron que se metieran en el spam con spam protection y todo, no pudieron hacer nada. No sé. A veces me gustaría que alguien colocara una opción de matchmaking, por decir algo, mira, quiero jugar el juego más difícil, menos difícil o medio. Entonces, que te digas, mira, colocas más difícil, menos difícil o medio, para que el matchmaking te emparente y te diga, mira, te vamos a emparentar para que juegues con personas más o menos tu nivel. Vamos a ver, entonces, bueno, lo vamos a poner lo más difícil. Mira, te vamos a emparentar para que juegues con personas por allá. Ok, quedaste ahí. Vamos primero por este que viene cruzando para acá. Fuera. Para que te emparentase con personas de niveles más bajos, para que se te hiciera la batalla más difícil, si es tu opinión. Y la otra opción, que vamos a estar claro, también es una tontería porque casi todo el mundo la pondría. Mira, quiero que me emparenten con puras personas. Lo que pasa es que, claro, también al estar emparentado con personas de muy buen nivel, muy buenas skills, tú prácticamente no harías nada en la batalla. O sea, no sacaras casi nada de puntos, ¿no? Vamos a decirlo también así. O sea, también que fuera equitativo. Mira, oye, quiero jugar con personas de bajo nivel y que es mi equipo y que se me haga más complicado. Y entonces, claro, pero al tú hacer algo por el equipo, que te dieran mucho más puntos, ¿no? De investigación y de todo. Pero en cambio el matchmaking lo hace solo
a propósito, y igualito no haces nada, y lo que haces es perder, y más bien te quitan puntos porque perdiste, porque tu equipo fue mediocre, vamos a decir así. Y bueno, ese tipo de cuestiones desencanta del juego. Eso hace un desencante del juego, vamos a decir así. Por cierto, te estoy disparando y eres ahora sí. Bien. Pues no, bueno, la batalla está así. Vean cómo está el minimapa. Por eso es que yo me ubiqué aquí. ¿Por qué? Porque este punto y otros puntos también, que los que estoy más o menos deduciendo en los mapas, me ayudan a mantener mi integridad de mi tanque para que no me destruyan, me ayudan a hacer bajas y al mismo tiempo me ayudan a identificar la manera en la que van jugando mi team. Si mi team es, disculpen, mediocres o buenos para nada, ¿no? O sin embargo son personas que de repente sí la están haciendo bien o están jugando bien, ¿no? Pero para curarme y quedarme por lo sano, ¿no? Entonces me he tenido que procurar estos sitios para más o menos, bueno, para lo mismo, pues, para curarme por lo sano y mantener, como quien dice, mi tanque, que no me destruyan y demás, hacer una que otra baja y irla llevando. Pero, y como pueden ver, ahí está, la cuestión está delante de ustedes. Ya los han eliminado no sé cuántas veces a cada quien, que en cierto modo uno dirá, bueno, pero está bien, en cierto modo está bien. De 34, bueno, por lo menos lo traqueamos. Está bien que te destruyan porque también sacas más puntos. Es verdad, muchas veces quedo yo segundo y tercer puesto, a pesar de que tengo el doble, triple inclusive de bajas con respecto a otros jugadores, pero quedo en segundo y tercer lugar. Se movió, fue que se movió. Yo dije, bueno, pero ¿y este dónde está? Que tiene que estar ahí. Ahora sí. Bien. Entonces yo dije, pero ¿por qué quedó? Porque resulta que el ser destruido da una buena cantidad de puntos. Bastantes puntos. Bueno, son cosas de ellos. Bueno, promueven, y eso es una cuestión que ya salió en el foro. No lo digo yo, no son mis palabras. Que están conquistando de nuevo. Vamos a tratar de ubicarnos. Y bien, lo que le dijo, lo que le estaba diciendo hace rato, hay algunos que sencillamente pisan y salen de una vez. Pero sí, el juego, vuelvo y repito, no son palabras mías, son palabras que salen en el foro de otra. El juego promueve la mediocridad, sí, promueve la mediocridad. La mediocridad es vida. En este juego la mediocridad es vida. Cuando otros juegos promueven a los jugadores por hacer bajas, por mantenerse vivos, por X, este juego ¿cómo que dice? Te premia por ser destruido. Sí, aunque usted no lo crea. Así mismo es. Estoy escuchando el motor, escucho el motor. Lo que pasa es que parece mentira, pero lo estoy escuchando del otro lado. Pero sé que viene por ahí. Sé que viene por ahí porque no hay más ningún sitio por donde se puedan meter sino por ese túnel. Y tengo al aliado peleando con uno ahí atrás, pero ahí te vas a quedar peleando contra él solo porque yo no te puedo dar apoyo, porque yo tengo por lo menos 2 o 3. Mira, aquí viene este. Y todavía escucho otro motor. No sé si lo pueden escuchar en el video, si tienen audífonos, de repente, si no tienen audífonos les va a ser un poquito más complicado poderlo escuchar. Ahí está también, ¿no? ¿Me vio? No creo, sí, se que me vio. Estoy muy quieto aquí, no debería haberme podido ver, no estoy seguro. De todas maneras, bueno, vamos a tratar de sacarlo. Ay, salió. ¿Qué dice malvado? Ahora, ¿me viste? Me viste. Él sabía que estaba aquí. No pasa nada. Es que este tanque es formidable, de verdad que esto es una maravilla. Y ya de por sí este tanque era bueno, pero cuando ahorita que le metieron estos estabilizadores asquerosos. Por cierto, estuve revisando, porque alguien por ahí me comentó, no, tú sabes que hay otras naciones en tieres más abajo que tienen estabilizadores. Es lo que yo digo. Porque hay personas que me discuten de que sí tenían estabilizador. Ahora yo le digo, mira, ven acá tú, que eres más inteligente que yo. Sí, es verdad que estos vehículos ya tenían estabilizadores, como es el caso del DAC alemán, como es el caso del Tetra británico, etcétera, otros vehículos también. Ahora, ¿por qué el Tetra tiene estabilizador y por qué el Crusader tiene estabilizador y los Valentine no tienen? Ojo. Porque el Churchill, que es posterior, no tiene. Porque el Firefly, que es posterior, no tiene.
Ah, ¿y por qué el Tetra y el ¿cómo se llama? El Crusader y los demás tienen estabilizador? Dime, contéstenme esa pregunta. A ver quién me contesta esa pregunta. ¿Por qué? Porque si ya tú tenías esa tecnología, porque ya tú tienes esa tecnología, si tú tienes esa tecnología, es lo mismo que decir, miren, estoy escuchando ligeramente. Sí, 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 sí. Por ahí. Estoy escuchando ligeramente por allá un motor. Bueno, pero entonces la cuestión es que si tú tienes esa tecnología, ya tú tienes esa tecnología, ¿por qué? ¿Por qué no se la pones a todo? O sea, por qué se la pones estabilizador a un Tetra y a un Valentine y después no se la pones a los que vienen después? Pues eso es lo mismo que tú digas, mira, tenemos un T92 con estabilizador. Perdón, tenemos un T90 con estabilizador, pero ahora quiero que me saquen un modelo T92 sin estabilizador. ¿Sí? No, no. Desde que los tanques se les creó la tecnología del estabilizador con el giroscopio, a todos, de hecho, se han mejorado, se ha ido mejorando. Pero todos la tienen, todos, absolutamente todos la tienen. Desde que esa tecnología está, ahora se escucha el motor más cerca. No sé si va a venir por aquí, o si va a salir por el otro lado, o si me va a atajar por aquí, porque a veces se escuchan los sonidos por la derecha y resulta que es por la izquierda, porque este sí es un bug del sonido. Ahí está. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Sal, malvado, ven, 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 ven. Eso. Pero es que venía así tan lindo viendo a los pajaritos volar. No se dieron cuenta que ni siquiera estaba apuntando hacia el frente. Bueno. La cuestión es esa. Que algunos dicen, no, sí que sí tienen estabilizador. Yo les vuelvo y les repito que no tienen estabilizador, que ellos le metieron el estabilizador a los Sherman por ñonguería, por tonterías de ellos, porque querían atraer a los niños gringuis, a que jugaran más el juego y a que dejaran su dinero en el juego. Pero eso nunca, y hay que decir la verdad, o sea, no los critico porque alguno de ustedes, de repente hay uno o dos que tiene tiempo en el juego, y entonces puede haber jugado lo que eran los Sherman antes. Antiguamente era las merreír del juego, eran los Sherman, y creo que hasta lo tenían así a propósito por la cuestión del pique que había, ¿no? Pero en verdad, no digo que fuese tanto como de repente un pique, porque en realidad los Sherman eran tanquecitos que daban mucho que desear originalmente, dicho por sus propios creadores. No lo digo yo, dicho por sus propios creadores, porque ellos hicieron estos modelos que eran modelos de bajo presupuesto, pedidos así tal cual porque bueno, estas personas se estaban metiendo en la Segunda Guerra Mundial recién saliditos, no sé si saben la historia, un poquito la historia de los Estados Unidos, recién salidos de la recesión. ¡No! Bueno, se me escapó. Recién salidos de la recesión, o sea, estas personas la estaban pasando mal. Y entonces dije, bueno, ahora estamos recién saliendo de una recesión y le vamos a meter una guerra a los ciudadanos donde tienen que inclusive aportarnos capital para irnos, y vamos a gastar materiales y de todo en fabricar vehículos bélicos y toda cuestión. Huye, ¿no? Porque ellos les garantizaban a sus soldados que estos vehículos eran 100% seguros cuando no era nada, eran una laminita ahí que no aguantaba prácticamente nada. Pero la cuestión es que es eso, o sea, no se crean las cosas que ven en el juego porque no son ciertas. Por lo menos ahí ya están saliendo otra vez, están capturando. No, pero ya la batalla ya está muy lista. Pero bueno, las cosas son así. Y en el punto es que este Sherman en este juego es una bestia.